Bien, vamos a trabajar con manipulación de datos. En este caso es una lectura de un archivo JSON o archivos JSON. Y vamos a hacer una escritura en un archivo o varios archivos, dependiendo de cómo configuramos nuestra salida de datos. ¿Vale? Entonces, para esto yo ya tengo aquí preparado algunos recursos. En este caso es mi pipeline. Y añado la actividad de flujo de datos. ¿No? Recuerda que cuando es manipulación, ¿qué quiere decir? Que desde el origen yo voy a agregar nuevas columnas, quitar nuevas columnas, voy a filtrar información. Se recomienda utilizar la actividad de flujo de datos. Si solamente es una migración, digamos, de archivos de ubicación a otra ubicación, pues le recomiendo utilizar la actividad de copia de datos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya añadida la actividad de flujo de datos, nos va a pedir aquí en configuración que seleccionemos un flujo de datos previamente creado. Si no lo tenemos, lo podemos añadir, le damos en nuevo y nos va a abrir una ventanita como esta. ¿Sale? Aquí definimos el nombre de nuestro flujo de datos o nuestro data flow y nos va a aparecer esta ventana. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es donde sucede toda la magia de la transformación de datos. Aquí tenemos que definir nuestro origen y qué flujo va a seguir toda esa información, agregar nuevas columnas, etc. ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es agregar el origen. ¿Vale? En este caso, mi origen es un blob storage que yo ya creé. Es una carpeta que se llama deps y tengo JSON, perdón, tengo 3 archivos JSON que me interesa leer, ¿no? Entonces yo aquí en mi dataset pues ya configuré que entre a esa carpeta, ¿no? Por ejemplo, dev JSON, y se dan cuenta, si yo no defino el nombre del archivo, va a entrar a esa carpeta y leer todos los archivos que están ahí. Yo le voy a dar vista previa y esta es la estructura, es una estructura básica nada más para modo de ejemplo, ¿no? Bien. Y ok, de ahí ya tengo eso. También necesito un dataset para escribir la información. En este caso yo lo voy a mandar a otra información, a otra carpeta que se llama JSON transformación, en esta misma de devs. Y si se dan cuenta, esa carpeta pues no existe, ¿no? Se va a crear, ¿sale? Entonces ya tengo mi pipeline, mi data flow, o mi flujo de datos, mi dataset de lectura y mi dataset de escritura, ¿sale? Bien, entonces aquí ya voy a empezar a hacer la configuración. Si se dan cuenta, yo añadí una actividad que se llama origen, ¿sale? Y después yo necesito seleccionar mi dataset de lectura, ¿sale? Entonces le voy a poner este que es el del JSON. Vale, entonces por ejemplo, yo también aquí puedo hacer vista previa de los datos rápido, ¿sale? Le doy aquí me voy a la pestaña de vista previa de datos, le doy a actualizar. Si se dan cuenta, me marcó un error, ¿sale? Entonces aquí vamos a empezar a identificar qué es lo que está pasando, ¿sale? Aquí, leyendo el mensaje de error, me está diciendo que mi lectura está mal configurada. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que identificar cómo vienen mis registros. ¿Vale? Aquí en la parte de opciones de origen, donde está la configuración del JSON, vienen 3 opciones. Si es un documento por cada archivo, o sea que yo tuviera solamente un solo registro por cada archivo, o si viniera un documento por línea. ¿Qué quiere decir? Un documento por cada línea que yo tuviera, ¿sale? Y la otra es un array de documentos. Si se dan cuenta, el mío es un array de documentos, ¿sale? Viene un array y en cada uno viene un registro. Viene uno, vienen dos, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que configurar lo que sea un array de documentos. Entonces mi primera actividad para que no les marque ese error es identificar cómo viene la estructura de sus archivos, ¿no? Para la lectura de documentos. Documentos, pues es un registro, ¿no? Y luego ya me paso a vista previa de datos y le doy a actualizar. Bien, si se dan cuenta, aquí ya me hizo la lectura. O sea, yo sé que cada documento trae 100 ejemplos. Aquí me dice, en el primero encontró 100 y hay un total de 300. O sea que tengo, sí la llevo en mis 3 archivos, ¿sale? Entonces yo ya puedo empezar a manipular la información. Ya tengo una vista previa de los datos. Si se dan cuenta, automáticamente me detectó que son 4 columnas, ¿sale? Ya no tuve que hacer nada yo para la lectura del archivo. Lo hace directamente porque el dataset está configurado como un JSON, ¿no? Y ya puedo hacer manipulaciones o transformaciones. En este caso, por ejemplo, puedo hacer combinaciones que son los joins. Puedo hacer uniones, una condición de si existe, divisiones condicional de información para hacer como vertientes o ramas de la información. Columna derivada es agregar nuevas columnas. Seleccionar es como en SQL un select. Yo digo qué columna quiero nada más. Un agregado, pues son funciones de agregaciones como max, mínimo, el promedio, sumas, etcétera, ¿no? Entre otras, como por ejemplo, aquí también puedo hacer un filtro, puedo ordenar mi información. Y la última sería siempre es el receptor, ¿vale? El destino. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, el de seleccionar, ¿no? Le voy a seleccionar. Y si se dan cuenta, aquí tengo activada la asignación automática, quiere decir que me va a tomar el esquema de aquí hacia allá.
Aquí todavía no me lo toma. ¿Por qué? Porque yo me salté un paso. Yo necesito primero hacer aquí en pestaña de proyección, traerme la proyección. ¿Qué es lo que hace la proyección? Es traerme el esquema de los archivos. ¿Vale? ¿Vale? Una vez que yo le di que me trajera la proyección, ya me aparecen aquí mis 4 columnas. Y a partir de este momento ya puedo empezar a manipularla. ¿Vale? Yo aquí voy a deshabilitar la opción de asignación automática. ¿Para qué? Para que yo pueda decirle qué columna realmente quiero. A lo mejor la parte del body de este dato de mi información, pues no, mira aquí por ejemplo, título y body, pues no me interesan, digamos, ¿no? Vamos a quitarlas, por ejemplo. Título y body en este caso, pues a mí no me interesa. Nomás me interesa el user, el ID y el user ID, ¿no? Entonces yo me voy a basar en esta información. Yo puedo ir viendo una vista previa de los datos cada vez que configuro una actividad, un pasito. Voy a la pestaña de vista previa de los datos y le doy a actualizar. Esto me va a ayudar a saber si voy bien con los pasos. Si no, aquí automáticamente me marca un error y yo sé qué es lo que está pasando, ¿no? Si dan cuenta, aquí todo bien. Ya nada más tengo mis columnas que es ID y user ID. Y ahora vamos a agregar otra transformación. En este caso vamos a agregar un filtro. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? Tráeme todos aquellos usuarios que son menor a 50, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Que el ID sea menor a 50 para que me traiga, digamos, los primeros 50 registros. ¿Sale? En este caso, pues yo aquí puedo hacer mis funciones de dos formas. ¿Sale? Aquí mis expresiones ya son un poquito más complejas de manera que tengamos la lógica tanto de programación, ¿no? De temas matemáticos, etcétera. Entonces puedo hacerlo de dos formas. Puedo poner que el ID, que es mi columna ID, sea menor a 50, ¿sale? Esta es, digamos, mi expresión más simple. Pero también puedo empezar a utilizar las funciones, ¿sale? Recuerden que las funciones, estas funciones son nativas de Azure Data Factory. Y la función que me sirve para este caso es la de Lizard, ¿sale? Lizard. Si se dan cuenta, aquí Lizard me va a decir que necesita dos valores y me va a regresar un valor booleano, que quiere decir que es true o false, ¿sale? 1 o 0. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comparar el primer valor con el segundo valor. Entonces yo lo que necesito comparar es mi ID con el 50, por ejemplo, ¿no? Para que me traiga los 50 primeros valores, digamos, los primeros 49, del 1 al 49, ¿no? Porque le estoy diciendo que sea menor que, ¿vale? Si quisiera que sea menor o igual, hay otra función que se llama lesser or equals, que la puedo utilizar también, ¿sale? Y de la misma lógica, primer valor, segundo valor y hace la comparación, ¿no? Y nos regresa un booleano. Yo aquí le voy a decir que guardar y le voy aquí en vista previa de los datos. Y vamos a esperar. Listo, si se dan cuenta que me arrojó un resultado y voy a validar, ¿no? Y hasta el 49, por ejemplo, no veo que haya otro valor. Y en teoría eso para mí está bien, ¿sale? Ok, entonces, estos son como manipulaciones básicas, ¿sale? Vamos a ver qué otra podemos hacer. Y vamos a hacer una agregación, ¿sale? Vamos a hacer una agregación. Aquí la estructura de nuestras columnas va a cambiar. ¿Por qué? Recuerden que igual en SQL, cuando necesitamos hacer una agregación, agrupamos, ¿sale? Entonces tenemos que indicar por cuál vamos a agrupar. Yo, por ejemplo, le voy a decir que vamos a agrupar por user ID. A mí me interesa aquí, por ejemplo, saber cuántos registros tiene cada user ID. ¿Vale? Entonces yo voy a agrupar por user ID. Luego me voy aquí a la parte de agregados y aquí me va a aparecer cómo se va a llamar la columna. Entonces yo le voy a poner conteos, por ejemplo, ¿no? Conteos. Y luego aquí en la parte de escriba una expresión, aquí igual de la misma forma ya voy a empezar a utilizar funciones. ¿Qué funciones son? Ah, pues son las funciones de agregación. La escritura es muy parecida a SQL. Recuerden que es como un entorno parecido a SQL. Entonces yo voy a tener una función que se llame count, por ejemplo. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a hacer count? Ah, pues dice que obtiene una agregación de conteo de valores, ¿no? Y por ejemplo yo aquí tengo que poner adentro qué columna es la que va a contar. En este caso pues mi columna de ID, ¿sale? Entonces si se dan cuenta la expresión es muy parecida al SQL, ¿sale? Igual si yo quisiera obtener el max, por ejemplo, aquí mi función se llama max, por ejemplo, puedo hacer un max condicional también. Si es mínimo, pues también el min o el minif. El promedio también se llama ABG, ¿sale? Esas son como las básicas, ¿no? Entonces vamos a basarnos en eso porque este es un ejemplo sencillo, ¿no?
Entonces yo le doy guardar y finalizar, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí ya me aparece. Y recuerden, yo puedo ir dándole vista previa a los datos para ver cómo va. Entonces yo le voy a dar vista previa a los datos, le voy a actualizar para ver qué resultado me arroja. Listo. Si se dan cuenta, aquí ya me hizo el conteo. ¿Sí? Si se dan cuenta, me arrojó dos columnas, el user ID y los conteos. ¿Vale? Me dice que el que tiene menos, pues es mi user ID número 5. Solamente tiene 27 registros. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, esta fue mi entrada de información, estas 4 columnas, y ya solamente tengo 2 y una nueva columna, ¿no? Que no existía. Entonces ya empezamos a hacer una manipulación, una transformación que es parte de un ETL básico, ¿no? La extracción la hacemos con un copia de datos y luego hacemos una transformación, que es esto. Esto que copiamos lo empezamos a manipular y empezamos a crear nuevas columnas, ¿no? Obviamente esto es algo muy básico solamente para que entendamos el contexto de cómo se empiezan a configurar las actividades. Y bueno, en teoría, digamos, nosotros ya terminamos de manipular la información. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a depositar esa información donde nosotros queramos. En este caso, yo voy a configurar un receptor, una actividad de receptor. ¿Vale? ¿Y cómo se llama mi conjunto de datos? Pues recuerden que yo había creado uno que se llama JSON. ¿Vale? Y ya está configurado para que cree una carpeta que se llame JSON transformación y ahí va a crear el archivo. Bien, ahora, para crear el archivo también existen varias configuraciones. A ver, aquí, ok. ¿Vale? En la parte de configuración, aquí me va a pegar. Aquí me puede decir, yo puedo borrar la carpeta, ¿no? Y luego me dice opción de nombre del archivo, valor predeterminado. Lo que hace aquí como valor predeterminado es que me crea un nombre alfanumérico. ¿Vale? El archivo final tiene un valor predeterminado. Yo puedo configurar, por ejemplo, un patrón, puede ser por particiones. Y yo lo puedo asignar el nombre aquí a través de una columna o a través de una carpeta o salida en un solo archivo. Si yo le doy salida con un solo archivo, yo tengo que poner el nombre aquí, por ejemplo, ¿no? Y se va a llamar datos nuevos.json, por ejemplo, ¿no? Y aquí me está diciendo que debo hacer una configuración en la parte de salida, ¿vale? Salida en un solo archivo. Entonces aquí me voy a la parte de asignación. No, perdón, es optimizar. Y le voy a poner partición única, ¿sale? Y así ya me va a permitir hacer la copia en un solo archivito, ¿sale? Y por ejemplo, si yo siempre quiero que esa información se esté borrando, pues le doy borrar carpeta, ¿no? Igual le doy vista previa de datos, le doy a actualizar para ver cómo me va a regresar el archivo final. Bien, si se dan cuenta, pues no me marcó ningún error. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo bien, digamos, ¿no? Otra forma de ir validando información, esto lo pueden descargar ustedes en una sabanita de Excel, ¿vale? Todo desde el primer paso lo van descargando una sábana de Excel, un CSV y lo pueden ir viendo, digamos, para comprobar más cosas, ¿no? Entonces, en teoría, este es todo mi proceso. Yo ya luego me voy a mi pipeline y lo voy a depurar, ¿sale? Le voy a decir, depúrate, a ver qué pasa. ¿Vale? Aquí mi depuración ya empezó a trabajar y aquí está el debug, ¿vale? Entonces yo estoy esperando aquí que ya empiece a hacer la manipulación. Yo si lo doy en los lentes, me manda a esta otra ventana y aquí me da más información de qué es lo que está haciendo, ¿vale? Si yo le doy a actualizar, si fuera un proceso más tardado, cambiaría color amarillo y me va dando más información, ¿sale? Yo si le doy clic a cada una de estas, me va a decir qué es lo que está haciendo, cuánto tiempo tardó, qué fue lo que hizo, etcétera. Por ejemplo, aquí, en la primera actividad, ¿qué es lo que hizo? Pues ya me está diciendo que leyó 300 registros, ¿no? Etcétera, hasta que lo copió. Ahora vamos a ver si es cierto. Yo me voy acá, le voy a dar a actualizar. Me voy a mi carpeta JSON y debería existir no, perdón, es aquí afuera. Es JSON transformación. Y se dan cuenta, aquí está el archivo. ¿Vale? Datos nuevos JSON. Voy a tratar de abrirlo. Y no me deja una vista previa. Entonces lo voy a descargar. Lo descargo. Lo abro. Y se dan cuenta, aquí está este nuevo archivito. ¿Vale? Si se dan cuenta, esto fue lo que leyó. Y esto fue lo que le estamos regresando al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario regularmente a lo mejor no le interesa a él hacer los cálculos a través de un archivo Excel. Sabes que a mí me interesa que ya me des cuántos registros hay, por ejemplo, ¿no? Por usuario. Entonces aquí ya me está sirviendo esto, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ya empezamos a hacer transformación de datos. Espero que este ejercicio les haya servido. Ya saben, recuerden que cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo o dejarme un comentario aquí en YouTube y yo le trato de responderles. Y pues
Ahí síganme, compartan y pues muchas gracias por la atención y a seguir programando.